Hoy vamos a meternos en un tema que, por desgracia, es súper común y, la verdad, bastante doloroso. Vamos a hablar de ese silencio que aparece de repente sin más. Vamos, hablamos del ghosting. Seguro que esta situación les suena a más de uno. Un día todo es conversación, conexión, parece que todo fluye y al día siguiente, nada. Un vacío digital. Pues bien, esa desaparición repentina, ese hacerse humo sin dejar rastro, es justo lo que vamos a analizar hoy. Vale, pues vamos a empezar por lo básico. Para entender bien de qué va todo esto y el impacto que tiene, lo primero es ponerle nombre y apellidos. ¿Qué es exactamente el ghosting? La palabra, como se puede imaginar, viene del inglés ghost, que significa fantasma. Y es que la metáfora es perfecta, ¿no? Alguien que está ahí, en tu día a día, y de repente, ¡puf!, se esfuma, desaparece, se convierte literalmente en un fantasma. Es un corte de raíz, sin un adiós, sin una explicación, sin absolutamente nada. Y aquí está el meollo del asunto, la clave de por qué duele tanto. Porque, ojo, no es solo el rechazo en sí, es la falta de respuestas, ese no saber por qué. Eso es lo que nos deja en una especie de limbo, dándole vueltas a la cabeza sin parar, buscando un motivo, un error. Y claro, casi siempre la mente acaba apuntando hacia uno mismo. Pero hay que entender una cosa que es fundamental. El silencio, en realidad, también es una respuesta. Y es una respuesta súper clara. Pero no habla de la persona que se queda esperando, no. Habla de quién se va. Habla de su falta de herramientas emocionales, de su incapacidad para gestionar las cosas de otra manera. Vale, genial. Pero entonces llega la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Qué lleva a alguien a hacer esto? Y a ver, que quede claro. Intentar entender los motivos no es lo mismo que justificarlos, ¿eh? Para nada. Se trata más bien de quitarle el peso personal, de ver que no es algo contra nosotros, para poder superarlo mejor. Si nos fijamos en los motivos más comunes, enseguida vemos un patrón. Está el miedo al conflicto, vamos, el no querer tener esa conversación incómoda, la inmadurez emocional, por supuesto, o simplemente la comodidad de tomar el camino fácil en vez de ser responsable. Y bueno, en un mundo con tantas conexiones digitales, a veces todo se vuelve más superficial. Incluso puede ser un mecanismo de defensa, un desaparezco antes de que me puedan hacer daño a mí. Al final, casi todo se reduce a evitar una situación incómoda. Y esto lo resume todo a la perfección. En el fondo, si lo pensamos bien, casi siempre es una cuestión de falta de valentía emocional. No es tanto la falta de interés, que puede ser, sino la incapacidad de comunicar ese desinterés de una forma honesta. Es una huida en toda regla. Bueno, ya hemos visto el lado de quien desaparece, pero ahora vamos a la otra cara de la moneda, la que de verdad duele. ¿Qué pasa con la persona que se queda esperando? Y aquí hay que ser muy claros. Todo lo que se siente en ese momento es totalmente real, válido y sobre todo comprensible. Los sentimientos suelen seguir un camino bastante predecible, por desgracia. Primero llega la confusión total. Pero, ¿qué ha pasado? No entiendo nada. Después la mente empieza a buscar culpables. Y claro, ¿a dónde mira? A uno mismo. ¿He hecho algo mal? ¿He dicho algo que no debía? Y de ahí a la duda más profunda, esa que ataca directamente a la autoestima. A lo mejor es que no soy suficiente. Es una espiral muy destructiva, pero muy natural. Y por eso es tan importante grabarse esto a fuego. El silencio de otra persona no define el valor de nadie. Repito, su silencio no tiene nada que ver con lo que valemos. La manera en que alguien decide irse de la vida de otro habla de esa persona, de sus miedos y sus carencias, no de quien se queda atrás. Es que volvemos a lo de antes. A veces, la ausencia de una respuesta es, de hecho, la respuesta más clara que se puede recibir. Te está diciendo a gritos que esa persona no tiene la capacidad o el respeto para cerrar las cosas como un adulto. Y oye, aunque duela un montón, esa información es valiosísima. Vale, ya hemos entendido qué es, por qué pasa y cómo nos hace sentir. Ahora vamos a lo importante de verdad. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo se cura esa herida? Pues vamos a ver algunos pasos prácticos para poder seguir adelante. A ver, lo primero, y quizá lo más difícil, es aceptar lo que ha pasado. Soltar esa necesidad de buscar explicaciones que probablemente nunca van a llegar. Segundo, y esto es por amor propio, no insistir, no perseguir. Hacerlo solo alarga el sufrimiento. Tercero, hay que reforzar la autoestima, recordar que nuestro valor no depende de las acciones de los demás. Cuarto, hablarlo, con amigos, con un profesional si hace falta. Sacarlo fuera ayuda muchísimo. Y por último, intentar aprender de esto, no para volverse desconfiado, sino para reconocer ciertas señales en el futuro. Se trata de convertir una mala experiencia en aprendizaje. Es una paradoja curiosa, ¿verdad? El peligro de que alguien se convierta en un fantasma es que uno acabe convirtiéndose en un fantasma de su propio dolor. El gran reto es justo lo contrario, elegir seguir aquí, presente, cuidándose y no permitir que el vacío que deja otra persona nos consuma.
Y si lo miramos con un poco de perspectiva, el ghosting en realidad dice mucho sobre los tiempos que corren. En un mundo con tantas conexiones que parecen de usar y tirar, desaparecer es solo un síntoma de algo más grande, de lo que nos cuesta a veces comunicar las cosas con honestidad y, sobre todo, con valentía. Por eso, este cambio de chip puede ser tan potente. A veces, cambiar la historia que nos contamos lo es todo. Quizá no es que aún no lo hayan abandonado, es que lo han liberado. Le han hecho el favor de sacarlo de una relación que claramente no tenía la base de respeto que merecía. Y nos quedamos con esta idea para terminar. Cuando alguien elige desaparecer, la mayor demostración de fortaleza es precisamente seguir siendo humano. Es elegir la comunicación y la empatía en lugar del silencio. Es al final no dejar de creer en las conexiones de verdad,